Cristiano Betel, buenas tardes. Para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes una vez más con la palabra hoy en esta mañana. Quiero saludarlos, esperando que la hayan pasado bien en estos días de Nochebuena y hayan convivido con su familia, que hayan derramado amor unos para con nosotros. Gracias a Dios por ello. Y así es que hoy quiero saludarlos y enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Así es que pues preparémonos para empezar a entrar en las cosas de nuestro Dios. Y yo quiero hacer una oración en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, una vez más, Señor, nos presentamos delante de ti para poder exponer tu palabra y que tu palabra, Señor, corra en este fin de semana, Señor, hacia muchos corazones, hacia muchas vidas, Señor, trayendo fortaleza, consuelo, ánimo, gozo y alegría en cada uno de mis hermanos, Señor, de la congregación, y aún más allá, Señor, a la gente que tiene acceso, Señor, a tu palabra, Señor, a donde alcanza este video, Señor. Pido tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe en esta mañana, Señor, y que tu palabra sea bendecida en la vida de mis hermanos en esta hora. Te alabamos y te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar en la palabra. Y quiero leerles el pasaje que Dios puso en mi corazón, que está en Job, capítulo 10, y quiero leer nada más del verso 8 al 13, y dice así la palabra. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón, y yo sé que están cerca de ti. Hermanos, esperando que esta palabra nos fortalezca a cada uno de nosotros en estos días. Ciertamente, como iglesia, hemos pasado tiempos difíciles. No nos hemos podido congregar en nuestro templo. No nos hemos podido congregarnos, reunirnos para vernos. Hemos estado aislados ya por cerca de casi 8 meses. Y pues seguimos en esta circunstancia, alejados de unos a otros, pero a la vez también juntos a través del internet, a través de esta aplicación de la tecnología. Gracias a Dios por ello. Y yo quiero decirles, hermanos, que esta palabra puso Dios en mi corazón, y haciendo reflexión, meditando en ella, de cómo Dios nos ha guardado, de cómo Dios nos ha cuidado, de cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y yo quiero ir un poquito a la palabra que acabamos de leer, hablando de Job. Acordaránse ustedes que dice la Biblia que Job era un hombre varón recto, temeroso de Dios. Pero vino circunstancias adversas en su vida, donde murió sus hijos, se destruyó su ganado y todo lo que él tenía. Y no con eso, el enemigo quiso tocarlo y se enfermó. Y estando en ese lecho de dolor, en esa enfermedad, vienen 3 amigos a verlo. Pero esta palabra que él declara en estos versículos, se lo contesta a uno de ellos. Y viendo su condición, él
lamenta su situación, lamenta su condición, lamenta cómo se encuentra en ese momento cuando tiene estas visitas. Y él declara estas palabras que acabamos de leer. Y no la estaba pasando fácil, Job. Estaba pasando un tiempo difícil. Quizás así como nosotros, donde esta pandemia vino a cambiar nuestro modo de vivir como iglesia, nuestro modo de vivir como pueblo de Dios, donde vino a cambiar nuestros planes y nuestros proyectos. Y así estaba Job. Él era un hombre que animaba a la gente, a pesar que era rico, él animaba a la gente. Él era un hombre próspero, pero cayó en estas circunstancias. Y acabamos de leer la palabra, lo que él lamenta de su condición. Pero en medio de ese lamento, hermanos, me llamó la atención este versículo 12 que dice, y se los quiero leer. Y dice la palabra: vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. A pesar de la condición que se encontraba, él tenía esta palabra de reconocimiento de que Dios estaba con él a pesar de sus circunstancias. Y así también nosotros, hermanos, en este tiempo, a pesar de todo esto que está sucediendo en nuestro entorno, debemos reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas. Y viendo la palabra me llamó mucho la atención 3 palabras que aparecen en este versículo. Dice, vida y misericordia me concediste. A pesar de su condición que él vivía, él le dijo a Dios: vida y misericordia me concediste. Y hermanos, y en estos tiempos también, Dios nos ha concedido, Dios nos ha dado vida. Y quiero ir a la palabra de Dios, buscando un poquito desarrollar lo que dice la primera palabra que dice Job: vida me concediste. Y quiero ir con ustedes a Salmos 30, capítulo 30, versículo 2 y 3. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Dice: me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y aún David experimentaba el dolor, la enfermedad. Dice él, por ejemplo, él dice: Jehová, Dios mío, a ti clamé. ¿Y qué dice? Y me sanaste. Quiere decir que él también, David, experimentó la enfermedad. ¿Quién no ha experimentado enfermedad, hermano, en estos meses de esta pandemia? Pero dice David: oh Jehová, hiciste subir mi alma, ¿que de dónde? Del Seol. No permitiste que yo descendiera hasta el fondo del Seol, sino hiciste subir mi alma del Seol, me levantaste, me sacaste de allí. Y luego dice: y me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Hermanos, muchos hermanos de la congregación se nos enfermaron en esta temporada, en estos meses. Pero Dios ha sido bueno con cada uno de ellos. Viene a mi mente a muchos de ustedes, a muchos de los hermanos que experimentaron la enfermedad y otra clase de enfermedad. Pero dice la palabra, dice: oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Qué dice? Y me diste vida. Y eso es lo que decía Job: a pesar de todo, me concediste vida. Dice: para que no descendiese a la sepultura. Dice la palabra. Y luego quiero ir con ustedes un poquito hablando más de la vida que Dios nos da. Colosenses capítulo 3. Ahora vamos
al Nuevo Testamento y vamos a ver qué dice la palabra de Dios, Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermano, Dios ha sido misericordioso con nosotros. Y dice que nuestra vida, hermanos, aún en este tiempo, ya ve que hablan de que ha habido repunte de este COVID. Pero aún así, nosotros estamos confiados en la palabra de nuestro Dios cuando dice, y vuestra vida está escondida con Cristo. Bien vale la pena, hermano, esforzarnos en tener comunión con Cristo, en tener comunión con nuestro Dios. Bien vale la pena, hermano, echar a andar nuestra fe. Bien vale la pena, hermanos, buscar de nuestro Dios, buscar su rostro. Porque cuando estamos con Cristo, dice que nuestra vida está escondida en Cristo. O sea, Él nos guarda, hermanos. Dice, vuestra vida está escondida en Cristo. Con Cristo, dice. Si estamos con Jesús, si estamos con Dios, hermano, está terminando este año. Necesitamos tener una comunión más íntima con Cristo, con Jesús, y allí está guardada nuestra vida. Yo les animo, hermanos, que fortalezcamos, que echemos a andar nuestra fe en estas fechas, y hermano, y tenga por seguro que nuestra vida está escondida con Cristo delante de nuestro Dios. Quiero ir con ustedes a otra parte de la Biblia, hablando de cómo vida nos concediste. Juan 20:31. Ahora vamos a los evangelios de Juan, capítulo 20, verso 31. Dice la palabra: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y dice, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hermano, ¿en quién creíste tú? ¿En quién estás creyendo en este tiempo? Estamos por terminar este año, hermanos. Y nuestra fe en Cristo debe ser real, debe ser sincera, debe ser fuerte. Nuestra fe en Cristo Jesús, porque dice, para que creyeseis, o sea, para que reconozcamos que Jesús es el Señor, dice, tengáis vida en su nombre. Y hermano, creyendo en Jesús, tenemos vida en su nombre. Ese es nuestro escudo. Ese, hermano, es nuestra protección. Ese es, hermano, nuestro cuidado que Dios tiene con nosotros. Creyendo en Jesús, dice, tenemos vida en su nombre. Y vean ustedes a Job. A pesar de que él renegaba y se lamentaba de su condición, él seguía creyendo en su Dios. Y como hombre, pues sufrió, como todos nosotros sufrimos. Pero gracias a Dios, porque ahí está la presencia, la mano de Dios guardando nuestra vida. Y quiero citar por último un pasaje muy conocido para mí, y yo creo que también para usted, cuando dice Juan 10:10, hablando Jesús dijo, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La vida, hermano, está en Cristo Jesús. La vida eterna está en el Señor Jesús. Por eso es que Job reconoce y dijo, me concediste vida. Y a pesar de que él dijo, me concediste vida, él todavía estaba sufriendo ese dolor, esa enfermedad. Pero él dijo, me concediste vida. Porque, o sea, que aunque estaba enfermo y él tenía vida, dice, tengo la vida que me has dado. Y hermano, así es. Los que hemos experimentado enfermedad, dolor, declaramos que Dios nos sigue dando vida y nuestra vida está en sus manos. Así es que Dios nos ha dado vida hasta este momento, hasta a punto de terminar el año. Y ha habido noticias de cómo esta enfermedad se ha expandido. Pero tú y yo tenemos la vida escondida en Cristo Jesús. Ahora,
voy a la segunda palabra, cuando Job dice, y misericordia me concediste. Y amados hermanos, es por pura misericordia de Dios que hoy yo me puedo dirigir a ustedes. O es por pura misericordia que hoy usted me pueda ver, me pueda escuchar. Y podemos aprender juntos de la palabra de Dios. Que por pura misericordia de Él estamos en pie, estamos comunicándonos a través de su palabra. Y misericordia es para mí, yo dos palabras quiero resumirlo: bondad y compasión de Dios. La benignidad y la benevolencia de Dios. Por su pura benevolencia, por su puro amor, por su pura benignidad y por su pura bondad y compasión, estamos hoy llegando a este día, a esta fecha, a unos cuantos días para que termine el año. Y dice la palabra, y ahora vamos a ver un poquito de la misericordia. Éxodo capítulo 15, versículo 13. Y vamos a ver la palabra de Dios. Éxodo capítulo 15, dice la palabra. Y este pasaje me gusta porque este pasaje de Éxodo 15, 13 lo declara Moisés y el pueblo de Israel después de haber cruzado el Mar Rojo, después de haber sido perseguido y asediado por Faraón con su caballo. Ellos logran pasar. Dios hace un milagro para que ellos puedan cruzar el Mar Rojo. Y después de cruzar el Mar Rojo, al otro lado, Moisés y el pueblo de Israel hacen este cántico y dice su palabra: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Amén, hermanos. Tú y yo fuimos salvados, fuimos redimidos por la sangre de Jesús. El Señor nos salvó de nuestro pecado. Y así salvó Dios al pueblo de Israel en Egipto. Y cuando los sacó de la tierra de Egipto, los llevaba hacia la tierra prometida. Y nosotros vamos hacia la vida eterna, hacia la patria celestial. Pero dice aquí el cántico de Moisés, en el versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Fuimos redimidos por el Señor, por nuestro Dios. Y Él se encarga y nos lleva y nos conduce hacia la vida eterna, hacia la patria celestial. Nos conduce por su pura misericordia, como condujo este pueblo. Entonces Moisés en su cántico dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Y dice: y lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Hermano, estamos siendo conducidos. En este año 2020, Dios nos condujo en su misericordia, con su misericordia. Nos condujo por su misericordia hasta esta fecha de este año. Gracias a Dios por su misericordia. Y luego dice Salmos 13. Y este pasaje también me gustó mucho, me llamó la atención, hermanos, porque este es otro ejemplo. Por ejemplo, quiero leerles todo el capítulo 3. Dice David: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mis enemigos sobre mí? Mira que David, siendo rey, no era exento a las luchas, a las pruebas, a los ataques. No porque era rey, estaba libre de ser asediado por sus enemigos. Él experimentó los ataques, las cosas malas en su vida. Por eso es que él, como se parece mucho a Job, lamentándose de lo que le estaba pasando. Pero a partir del verso
3 dice, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalase. Eso es lo que espera el enemigo. Que caigamos, que estemos derrotados. Pero me gusta cuando David le dice, mírame, mira, responden, oh Jehová, Dios mío, y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, no me duerma yo antes de tiempo. Y dice, y luego sigue él orando y dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Amén, hermanos. Debemos confiar en la gracia y en la misericordia de Dios siempre. Aunque a nuestro entorno haya luchas, haya ataques, hermano. Aunque tengamos problemas y enfermedades, tenemos que confiar en la misericordia de nuestro Dios, en aquel que hemos creído, en aquel hermano que hemos conocido. Él es poderoso. Dice la palabra, mi corazón se alegrará en tu salvación. Amén, hermanos. ¿Quién nos va a salvar? Dice el salmista, ahí mismo, Salmos 23, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y dice el salmista, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Y termina él cantándole a Dios, cantaré a Jehová porque me ha hecho mucho bien, hermanos. Y Dios seguirá haciendo mucho bien a su pueblo. Así es, confía en su misericordia. Vamos ahora al Salmos 18, adelantito, versículo, por ejemplo, nomás quiero leer 3 versículos. El 4, David igual declara estas palabras. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Sión me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Les decía yo que David, siendo rey, hermano, no la tuvo fácil. Tuvo muchos ataques y muchos problemas. Y si usted se fija, yo tengo en mi Biblia, dice, por ejemplo, dice, siervo de Jehová, dice, el músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico en el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Imagínense, ¿no? Ahí cercano estaba con Saúl. Y entonces, esta palabra, él declara, y dice en el verso 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. O sea, este rey que estaba pasando la misma lucha, la misma situación que Job. Pero fíjense lo que dice en el 50. Dice, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. Job era un hijo de Dios, un ungido de Dios. David también era un ungido de Dios. Por eso es que él declara, grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido. Dice a David y a su descendencia para siempre. Por algo Dios nos deja. ¿Sí? Dios nos da su misericordia, Dios pelea nuestra batalla y entonces dice que Él hace misericordia a su Hijo. Amados hermanos, gracias a Dios porque Dios nos levantó de la enfermedad y lo dejó
para que su descendencia de ustedes sean bendecidos para siempre. Mis hermanos, tú eres un hijo de Dios, tú y yo somos hijos de Dios, pueblo de Dios, pueblo adquirido de Dios. Y por lo tanto, Él hace cosas grandes a sus ungidos. Y por eso Dios nos tiene en pie, mis hermanos. Bueno, termino con hablando de misericordia en Éxodo capítulo 20, verso 6. Y dice lo que dice la palabra. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermano, ¿cuánto pueblo de Dios hay sobre la faz de la tierra? Pero dice Dios, yo hago misericordia a millares, a los que me aman y a los que guardan mis mandamientos. ¿Cómo nos guarda Dios? ¿Cómo alcanzamos la misericordia de Dios? Que amemos y guardemos su palabra, sus mandamientos. Que obedezca, hermano, obedecer su palabra, guardar su palabra. Solamente por el simple hecho de amar y guardar su palabra, Dios hace misericordia a su pueblo y a sus hijos. Y usted como hijo de Dios, como pueblo de Dios, como Centro Cristiano Betel y a los que me oyen, alcanzamos la misericordia de Dios cuando amamos y guardamos su palabra. Así es que, hermano, vida y misericordia me concediste, dijo Job. Y quiero terminar con ustedes la otra palabra que me llamó la atención. Y tu cuidado guardó mi espíritu. Hermanos, vida Dios nos dio. Misericordia la hecho con nosotros. Pero también Él ha tenido cuidado de nuestro espíritu, de nuestro hombre natural, de nuestro hombre normal, de esa vida que Él nos ha dado. Él ha tenido cuidado de nosotros. Acuérdense bien cuando David dijo, no permitiste que descendiese yo al cielo. Él guardó nuestra vida. Y quiero leer dos pasajes acerca del cuidado de Dios. Y esto está en Jeremías 31. Y le vamos a la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, versículo 28, dice así la palabra de nuestro Dios. Y permítame leer desde el verso 7, hablando del nuevo pacto. Dice el Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Dice, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar y trastornar y perder y afligir, dice ahora el Señor, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Ahora tendré cuidado de ellos para edificar y plantar. O sea, Dios quiere que tú y yo, hermanos, edifiquemos y plantemos. Y Dios va a tener cuidado de nosotros. O sea, que si tú y yo seguimos trabajando en la obra de Dios, y si tú y yo seguimos predicando de Él, y si tú y yo seguimos alabando a Dios, hermanos, Él tendrá cuidado de nosotros. Él guardará nuestro espíritu, guardará nuestro ser. Así es que, hermano, Él tiene cuidado de nosotros. Aquí podemos decir, yo tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Y hay otro pasaje muy conocido, y este también lo quise anotar en mi bosquejo, porque yo quiero que usted y yo, hermano, aprendamos a obedecer la palabra de Dios. Esto está en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, y dice así la palabra. Dice,
echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Qué pasa, hermano? Somos hombres tripartitos, tenemos alma, tenemos un espíritu. Y muchas veces nuestra alma, nuestro espíritu, se agolpa dentro de nosotros cuando hay necesidad, cuando hay lucha, cuando hay enfermedad. Nuestro espíritu, hermano, se altera de saber que estamos enfermos, de saber que no tenemos dinero, de saber que no podemos regresar al templo. Uno quisiera volver a la normalidad anterior. Y nuestro espíritu se altera, nuestra alma, nuestras emociones se alteran. Pero dice la palabra, echando sobre Él, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. O sea, Dios quiere controlar nuestras emociones, Dios quiere darnos descanso, Dios quiere darnos su paz y no caer en la ansiedad, en la angustia, en la preocupación, en la falta de sueño. Dios no quiere que caigamos allí, Él quiere que guardarnos. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. No conforme el Señor Jesús, cuando, hablando de Isaías 53, dice que sobre Él fue todas nuestras enfermedades, nuestras rebeldías, aún todavía el Señor dice que descansemos en Él, echando toda nuestra ansiedad, toda nuestra angustia, toda nuestra preocupación. Quizás estamos pensando qué nos depara el próximo año. ¿Qué va a pasar con el próximo año? A lo mejor ya estamos pensando más allá. Pero hermanos, descansemos en Jesús. Descansemos en el Señor. Él no quiere que tú y yo se nos vaya el sueño, no quiere Él que estemos angustiados, afligidos. ¿Qué nos espera el próximo año? Él quiere que usted y yo descansemos en Él. Por eso dice, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. Mire, termina diciendo el versículo 7. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Él tiene cuidado de vosotros, hermano. ¿Quién más te puede cuidar de tus aflicciones, de tus angustias, de tus preocupaciones, de tu tristeza, de tu dolor? ¿Quién más te puede cuidar? Jesús, mis hermanos. Así es que en este versículo 12 de Job 10, yo encontré estas tres palabras. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado de mi espíritu. Y Job lo reconocía, que solamente en él estaba la vida, la misericordia y el cuidado de su espíritu. Y Dios ha sido bueno con nosotros en este año, hermanos. Y Dios quiere seguir cuidando de nosotros el próximo año. Con esto terminamos este año, pero Dios quiere que sigamos confiados en Él para el siguiente año. Y regreso, hermanos, a Job capítulo 10. Porque hay un versículo que quiero terminar con ustedes hoy, en este día. Versículo 13 dice, estas cosas tienes guardada en tu corazón, y yo sé que están cerca de ti. Mire, hermano, qué confianza de Job, o qué palabras de fe de Job, o qué revelación encontramos en la palabra de Dios en esta mañana. Dice Job, estas cosas tienes guardadas en tu corazón. ¿Qué cosas tiene guardada Dios en su corazón para ti, para mí? Vida, misericordia y cuidado de nuestro espíritu. Estas cosas, dice Job, tienes guardada en tu corazón. Y luego dice Job, y yo sé que están cerca de ti. Dios, ahorita viene a mi mente del profeta Isaías, no recuerdo el pasaje exactamente, pero dice, yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Y
Y dice, no tengo pensamientos de muerte, tengo pensamientos de bien. Y Job lo dice claro. Yo sé que esto dice, estas cosas tienes guardado en tu corazón. ¿Qué tiene guardado Dios en su corazón? Vida, misericordia y cuidado de tu espíritu. Y dice Job, te repito, y yo sé que están cerca de ti. Hermano, acerquémonos a buscar a Dios. Acerquémonos al Dios Todopoderoso, porque dice Job, yo sé que estas cosas están cerca de ti. Cuando caminamos con Dios, cuando nos acercamos a Dios, cuando ponemos en primer lugar a nuestro Dios, allí hay vida, y hay misericordia, y allá está el cuidado de Dios, hermanos. Mis hermanos, estamos terminando este año. Y no podemos negar que la vida y la misericordia y el cuidado de Dios ha sido con nosotros hasta estos últimos días de este año. Pero creo firmemente también, hermano, que si buscamos de Él y si nos acercamos de Él, esos mismos beneficios gozaremos el próximo año. Espero en Dios que este año que está por iniciar, afirmemos nuestro corazón y nuestra fe en Dios. Que amemos y guardemos su palabra en nuestra vida. Sé que es difícil, hermano, porque teníamos un estilo de vida de estar juntos los domingos y nos animábamos unos a otros adorando a Dios, escuchando su palabra. Pero también hemos aprendido en estos últimos días que a pesar de la distancia, Dios ha fortalecido nuestra fe y su palabra nos ha alentado a seguir adelante. Amada iglesia, doy gracias a Dios por sus vidas, porque quizás han tenido muchas luchas y muchas pruebas en este año. Hasta yo soy hombre y estoy expuesto de igual manera. Y le pido a Dios cada día que Dios fortalezca mi fe. Y le he dicho a Dios, Dios, ayúdame a poner en práctica tu palabra que yo mismo he predicado. Y doy gracias a Dios porque puedo decir, igual que Job, vida y misericordia me has concedido y has tenido cuidado de mí. Y que ese sea, mis amados hermanos, nuestra visión, nuestro deseo y nuestra fe para el próximo año. Dios le bendiga y le guarde. Yo quiero verlos a ustedes firmes a los pies del Maestro. Incline su rostro. Hagamos una oración en esta hora por su palabra. Padre, te doy gracias por esta palabra que pusiste en mi corazón. Esperando, Dios, que sea una palabra de fortaleza, de esperanza para tu iglesia y para aún a las personas que, Señor, no se congregan con nosotros, pero han creído en tu Hijo Jesús como su Salvador. Bendice al pueblo tuyo, bendice a las personas que escuchan tu palabra. Prepara nuestro corazón para el próximo año, Señor. En ti está nuestra esperanza, en ti está nuestra confianza, Señor, de que cada día seremos fortalecidos por tu bendita palabra. Gracias por el testimonio de Job, de David y de aquellos hombres, Señor, que tuvieron necesidad, pero tampoco apartaron su mirada de ti. Como dice tu palabra ahí en Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Te doy gracias, mi Dios, en esta tarde. Bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos y pronto nos estaremos viendo, ya sea por este mismo
¿cómo se llama? Este video o no sé, lo que Dios disponga, pero los amamos y la paz de Jesús sea con ustedes. Amén. Ay, 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 ay.